Lo estoy grabando. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez. Esta noche con mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Trump, juez da luz verde al Congreso para que se lo investigue. Un juez federal ha dictaminado que la empresa de contabilidad Mazars debe presentar la información contable de Donald Trump desde antes que fuese juramentado como presidente de los Estados Unidos. De esta forma, el juez Amit Mehta le ha dado luz verde al Congreso, particularmente a la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, para que investigue al mandatario por sus negocios, sus pagos de impuestos y sus presuntos conflictos de interés que eventualmente podrían cuestionarlo éticamente. El número 4. Joven guatemalteco muere bajo custodia de la patrulla fronteriza. Más preguntas que respuestas. Este lunes un joven guatemalteco de tan solo 16 años murió bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El joven ingresó al país en las cercanías de Hidalgo, Texas, el día 13 de mayo antes de ser trasladado a la estación de la patrulla fronteriza de Westlake, en el mismo estado. Según precisó la agencia en un comunicado, se desconocen las causas de la muerte del joven. Mientras tanto, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que quienes forman parte de su organismo están tristes por la trágica pérdida de este joven y expresan sus condolencias a su familia. En el número 3, México y su plan para el desarrollo del Sur y Centroamérica. ¿Es viable? 10.000 millones de dólares al año durante una década para desarrollar el sur de México y Centroamérica es la clave del plan que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, prioriza el comercio en la región. Igualmente propone la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros de México hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica, un sistema de interconexión eléctrica y también un sistema de conectividad ferroviaria, así como el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre México y Guatemala, entre otras cosas. En el número 2, Nicaragua tira el diálogo hasta que se liberan los presos políticos. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que se retira del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, ya que el oficialismo habría violado los acuerdos alcanzados sobre la liberación de los llamados presos políticos. Esto tras la muerte en circunstancias que se investigan de Eddie Morales, ciudadano estadounidense detenido desde hace varios meses. El gobierno se había comprometido a liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio y también a darles un tratamiento justo y humano. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntas torturas y el oficialismo aún no cumple con la liberación de todos los detenidos. Luego de este anuncio de la Alianza Cívica por la Democracia, el gobierno anunció la excarcelación de 100 detenidos. En el número 1, Venezuela, juego de ajedrez entre el gobierno y la oposición. A un año de las polémicas elecciones que sellaron el segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro, el gobierno amenaza a la oposición por dos frentes. Por un lado, Maduro propuso adelantar las elecciones del Parlamento, el único órgano que controla la oposición, y al mismo tiempo extiende el mandato de la controversial Asamblea Nacional Constituyente hasta el 31 de diciembre del año 2020. La oposición, por su parte, sostuvo encuentros hoy en Washington con representantes del gobierno de los Estados Unidos, en lo que se pensó inicialmente sería un contacto con el Comando Sur. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu 20 mayo VZLA, numeral conclu 20 mayo VZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este lunes se cumple un año de los cuestionados comicios electorales que declararon a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el periodo presidencial 2019-2025. Esas elecciones que no contaron con la participación de la oposición, entonces agrupada formalmente en la Mesa de Unidad Democrática, y que registró una abstención de más del 53%, fueron rechazadas por decenas de países.
A partir de ese episodio y basándose en una declaración de la Organización de los Estados Americanos que desconocía el resultado electoral, más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano, como presidente interino. Ahora el escenario político no puede ser más tenso. Este lunes, Maduro, en una amenaza directa a la oposición, propuso adelantar las elecciones parlamentarias, mientras que el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, en su posición de presidente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, aprobó extender su funcionamiento hasta diciembre de 2020. Por su parte, la oposición cree que la salida de la crisis nace en las Fuerzas Armadas y alienta a los militares a levantarse en contra de Maduro. Desde Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri nos tiene más información. José Manuel, muy buenas noches. Es un gusto saludarte desde Caracas. Efectivamente, un día de celebración para los seguidores de Nicolás Maduro, que en este día salieron a marchar en el oeste de Caracas para conmemorar el primer aniversario de la elección del 20 de mayo de 2018, fecha en la que Nicolás Maduro se reeligió como presidente de este país para un término de 6 años, pero también hay que recordar que esos comicios fueron cuestionados en su legitimidad, no solo por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada de la oposición, que no reconoce esa elección, sino también por parte de la comunidad internacional, que pidió en ese momento mayores garantías electorales, y algunos países incluso desconocieron el proceso electoral pidiendo nuevas elecciones para Venezuela. En el marco de esta celebración que se dio el día de hoy, Nicolás Maduro asomó una nueva propuesta, planteó adelantar los comicios parlamentarios, decía que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo había pasado por un proceso de legitimación, haciendo mención a esta elección del 20 de mayo del año pasado, y pedía entonces que la Asamblea Nacional pasara por un proceso similar, y por ello planteó el adelanto de elecciones sin dar mayores detalles, sin ofrecer, por ejemplo, una fecha tentativa. En el marco de esta celebración también se llevó a cabo una sesión de parte de la cuestionada también en su legitimidad Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Diosdado Cabello. Allí se decidió extender la validez de la Asamblea Nacional Constituyente hasta diciembre del año 2020, y hay que tomar en cuenta que cuando se fundó esta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, se tenía previsto que durara un lapso de 2 años. Vencía ese lapso en agosto próximo, pero entonces se extiende Diosdado Cabello la validez de este órgano controvertido, cuestionado en su legitimidad por la Asamblea Nacional y por parte de la comunidad internacional. Extiende su validez hasta el año 2020. José Manuel. Muchísimas gracias a Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas, Venezuela. Y aquí en Estados Unidos la administración Trump sigue desafiando al régimen venezolano y los gobiernos que lo apoyan. En un tuit publicado este lunes, el presidente Trump criticó al régimen cubano exigiéndoles que cesaran su represión en contra del pueblo cubano y también del venezolano. Trump dijo, y cito, en este día de la independencia de Cuba apoyamos al pueblo de Cuba en su búsqueda de la libertad, la democracia y la prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a la represión de cubanos y venezolanos. Y agrega, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúe subvirtiendo la democracia en las Américas. De forma paralela, el vicepresidente Mike Pence, en un evento aquí en la Florida, reiteró que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela y aseguró que su gobierno defiende la causa de todos los venezolanos que buscan vivir en libertad. Escuche usted. El presidente Trump ha sido claro, todas las opciones están sobre la mesa. Simple, todas las opciones están en la mesa. Estados Unidos no va a quedarse cruzado de brazos mientras Venezuela colapsa entre la tiranía y las privaciones. También este lunes, Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos, se reunió en Washington con el enviado del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, y también con el subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. En la cita no participó ningún representante del Comando Sur, como se esperaba. Tras la reunión, Vecchio dijo que fue un encuentro positivo en el que se trataron todos los aspectos de la crisis de Venezuela, pero no ofreció detalles específicos, argumentando que son confidenciales. Mi compañera Yone Molinares nos tiene más detalles desde Washington. La anticipada reunión aquí en el Departamento de Estado entre la delegación venezolana encabezada por Carlos Vecchio, el embajador del gobierno de Juan Guaidó aquí en Washington, y el Comando Sur no se dio al final. Dice el mismo Vecchio había llamado a una reunión mediante una carta el pasado 11 de mayo en el cual decía que era importante para una
planeación estratégica y operativa, además de ayuda humanitaria y restaurar la democracia. Días antes, el almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, había expresado por Twitter su deseo de ser invitado por el gobierno de Juan Guaidó para hablar sobre el apoyo a líderes del ejército que tomaran la decisión correcta y restaurar el orden constitucional. Pero finalmente, después de mucha anticipación, esta reunión no se dio. ¿Por qué? Esto es lo que explica el embajador al final de una reunión que duró más de una hora. Aquí está. Sí, más bien, el Comando Sur forma parte de la Secretaría de Defensa del Pentágono. O sea, estamos hablando a este nivel. Y en el comunicado se va a decir todo lo contrario, más bien se pone en relieve la importancia de la crisis venezolana cuando se quiere manejar esto directamente por quien hace la política y las agencias que contribuyen a ello. Más bien lo veo distinto y creo que es lo acertado para hacerlo, porque esto es una discusión en este momento política y creo que se está dando en el nivel donde se tiene que dar. Vecchio entonces se reunió con el jefe de Asuntos de América Latina en el Pentágono, Sergio de la Peña, y también con el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, el embajador Elliot Abrams, aquí en el Departamento de Estado por más de una hora. Dice el embajador Vecchio que al final lo más importante es que se está avanzando con varias reuniones y que no hay que mirar solamente a una reunión específica, sino un patrón de colaboración. Y básicamente lo que dice Vecchio es que se va a seguir avanzando, aunque no dio detalles de qué ocurrió en la reunión ni cómo se está avanzando a nivel diplomático desde aquí, desde Washington. Dios Molinares, CNN, Washington. Gracias a Ione, y vamos a analizar el tema precisamente con el protagonista. Le doy la más cordial bienvenida a Carlos Vecchio, el embajador de Juan Guaidó aquí en los Estados Unidos. Señor Vecchio, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Gusto de saludarle. José Manuel, buenas noches, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. ¿Qué se ha sacado, señor Vecchio, en limpio de esta conversación entre usted y representantes del Departamento de Estado y Defensa, justamente Elliot Abrams y Sergio de la Peña, respectivamente? Bueno, José Manuel, esto es parte de una reunión que había sido solicitada al almirante Fowler por la posición que él tuvo pública, y yo, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Juan Guaidó, eso fue lo que hicimos. Yo recibí una comunicación del almirante Fowler donde se comunicaba que los superiores habían decidido manejar esto directamente desde el Pentágono, desde la Secretaría de Defensa, acá con el Departamento de Estado. Y por eso pues la reunión tuvo lugar el día de hoy acá. Y como lo habíamos comunicado, esto parte de la iniciativa de discutir a profundidad todos los aspectos de la crisis de Venezuela que tengan que ver con el cese de la usurpación y sobre todo prepararnos para lo que será el proceso de reconstrucción de Venezuela. Y en esos términos se dio esta reunión. ¿Se descartan reuniones con representantes del Comando Sur acá en Miami en lo sucesivo? No, para nada, no se descarta nada. Más bien es poner en coordinación el ente que dirige la política exterior de los Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, donde se originan las políticas, en coordinación con las agencias respectivas, en este caso la Secretaría de Defensa del Pentágono, para elaborar todas las colaboraciones de trabajo en estos aspectos que he mencionado sobre la crisis de Venezuela. Así que yo creo que es positivo. Seguimos nosotros fortaleciendo esos espacios de cooperación entre las distintas instancias de la administración, y creo que es un paso en la dirección correcta. Claro, ustedes hablan de cooperación militar para la entrega de ayuda humanitaria. Han insistido muchísimo en, digamos, en reseñar este concepto en las últimas horas, pero ¿no deberían primero asegurarse de que la ayuda humanitaria ingrese, cosa que no ha sido posible, a no ser por la vía de la Cruz Roja, antes de hablar de la cooperación militar? ¿No le parece que hay un poco un contrasentido con ello, dado que no hay forma de hacer llegar esta ayuda humanitaria? Mira, José Manuel, ¿O no la ha habido? Hemos discutido todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela, y enfocado en el cese de la usurpación y en la forma de reconstrucción. Con respecto a la ayuda humanitaria, nosotros hemos enviado ayuda humanitaria a Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó lo ha hecho, lo ha anunciado. Por supuesto que no vamos a decir las vías que lo estamos haciendo. Ahora, no está llegando de la manera que nosotros desearíamos, que tiene que ser masiva, sobre todo por la profundidad de la crisis que tiene nuestro país. Pero lo más importante,
que esta ayuda humanitaria es simplemente un alivio para los venezolanos, pero no es la solución para de verdad acabar con la profunda crisis que tiene Venezuela. Pasa necesariamente por la salida de Maduro del poder, y creo que eso es lo que hemos entendido conjuntamente con nuestros aliados en Venezuela y por supuesto con toda la comunidad internacional, y creo que eso es el aspecto relevante para nosotros. Señor Vecchio, ¿qué le diría usted a quienes interpretan que esta reunión que ha sostenido usted en Washington ha sido de alguna manera también para asustar a Maduro y decirle que como ya se ha traspasado la línea roja, como dice Juan Guaidó, en cualquier momento activamos los protocolos y solicitamos formalmente ayuda militar para desalojarlo del poder? ¿Qué responde a eso usted? Mira, lo que yo te puedo decir es que yo hago mi trabajo seriamente y responsablemente. Y sé lo que necesita nuestro país y las labores que nos corresponde a nosotros llevar adelante. Y lo estamos haciendo conjuntamente con nuestro presidente interino y fortaleciendo la alianza internacional que hemos creado. Yo creo que si nosotros evaluamos, José Manuel, de enero a hoy, lo que nosotros hemos hecho, yo creo que Nicolás Maduro subestimó a la comunidad internacional, subestimó a nuestro pueblo y subestimó al liderazgo de Juan Guaidó. Mírame dónde estamos ahorita. Yo hablándote como embajador, controlando Citgo, cuando yo controlo todas las edificios que pertenecen a nuestras sedes diplomáticas acá. Así que yo creo que subestimar no es un buen consejo. Ojalá que lo sigan haciendo. Lo que sí te puedo afirmar que voy a seguir trabajando seriamente y responsablemente para que cese la usurpación lo antes posible conjuntamente con nuestros aliados. Y te pongo un ejemplo con el tema de nuestra embajada. No lo quiero comparar, no pretendo hacer eso, pero lo hice calladamente, seriamente, responsablemente y logramos el objetivo. Así estoy actuando en este momento también con respecto al punto central que tiene que ver con el cese de la usurpación. Hoy día el presidente Pence en Jacksonville, Florida, decía que lo que ha repetido, digamos, una y otra vez la administración del presidente Trump, que todas las opciones están sobre la mesa. Para Juan Guaidó y su núcleo, todavía todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la opción militar, que es una opción muy apetecida por los venezolanos opositores que están dentro y fuera de Venezuela. El presidente interino lo ha dicho claramente y estamos haciendo todos los esfuerzos para nosotros buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela, y usted ha sido testigo de la fortaleza de nuestro pueblo en la manera que ha venido actuando, pero responsablemente también ha dicho que está dispuesto a construir esas otras opciones para proteger la vida de los venezolanos, y lo va a hacer no unilateralmente, sino en construcción con los distintos aliados internacionales y sobre todo tomando en cuenta ese principio de la responsabilidad de proteger cuando vemos un régimen que quiere asesinar y que asesina a nuestros venezolanos. Así que el presidente interino lo ha dicho muy claro. ¿Se podría decir que la Operación Libertad fracasó por completo o todavía se encuentra en su parte final? ¿Cómo definiría usted lo que sucedió con la Operación Libertad y en qué fase se encuentra? ¿Es una fase terminal o ya se dio por concluida sin éxito? Todo lo contrario. Cuando el presidente interino lo anunció, esto es parte de un proceso, José Manuel. No es un solo evento donde tú evalúas todo, sino un proceso que todavía está en pleno desarrollo, y lo que hemos visto es un avance siempre en esta conquista. Por ejemplo, Leopoldo López está libre, Iván Simonovi, un preso, que todos estaban rodeados por el servicio de inteligencia del régimen, pero ellos están libres, y es porque tuvimos la colaboración y el apoyo de esos cuerpos de seguridad que nadie los pensó que lo podíamos tener. Así que el 30 también se dejó en evidencia que círculos cercanos, miembros del círculo íntimo de Nicolás Maduro, tanto civiles como militares, estaban negociando y están negociando su salida. Entienden que Nicolás Maduro no va a ninguna parte, entienden que Nicolás Maduro es el pasado, que es un régimen que está colapsando. Hoy el embajador del régimen de Nicolás Maduro en Europa, en Italia, acaba de anunciar que se separa de Nicolás Maduro porque entienden que el factor de perturbación y de crisis es Nicolás Maduro. Así que yo más bien veo un régimen que está colapsando, que está sobreviviendo, que no es capaz de darle ningún tipo de solución a nuestro pueblo, y que a nosotros nos toca ahora con mayor determinación continuar esa presión. Y lo hemos visto no solo internamente, sino también afuera.
como fue la conquista nuevamente de nuestra embajada, que se convierte en un símbolo de esperanza, que se convierte también en la embajada de la libertad, que es un hecho histórico donde nosotros estamos en cierta forma liberando un territorio después de 20 años de opresión. Así que yo creo que hemos venido avanzando, estamos muy cerca, es como subir una montaña, cada día estamos más cerca de la cúspide. Por supuesto, no hemos terminado la labor y nos toca ahora mayor determinación hasta lograr el cese de la usurpación, José Manuel. Le propongo que hablemos del diálogo, pero va a ser después de la pausa, si me lo permite, y seguimos hablando con Carlos Vecchio, después justamente de este alto comercial. También más adelante, Nicaragua, diálogo nacional, de nuevo, otra vez en suspenso. Pausa y regresamos.